Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo o que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, y no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Palabra de Dios. ¿Cuáles son esas carnes sacrificadas a los ídolos? ¿Cuál es esa copa que beben los demonios? Pues lo que nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 18:3. Porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en su lujo desenfrenado. El Señor es claro, no podemos beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podemos estar en unidad con Eva, que es la misma célebre ramera que nos habla aquí el Apocalipsis, y en unidad con la bienaventurada Santísima Virgen María, que es Madre de la Pureza. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está claro que esa mujer Eva, que llevó a toda la creación a la muerte, se convierte ¿en qué? En la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Queremos estar unidos a la Santísima Virgen María? No podemos tener dos madres. Tenemos que renunciar a Eva para poder tener como madre a la Santísima Virgen María. Porque ¿qué pasa si no renunciamos a esa mujer Eva? ¿Qué pasa si seguimos teniéndola como madre? Miremos en Apocalipsis 17:2. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Esta civilización, esta humanidad, ¿sobre quién tiene puestos los cimientos? Ya vimos durante 2000 años toda la obra de nuestro Señor Jesucristo como Redentor y Salvador. Ahora vamos a ver el reinado de la bienaventurada Santísima Virgen María como nuestra Madre, como nuestra corredentora, salvadora del alma y de la carne y esposa de Dios. Y tenemos que elegir, porque es la voluntad de Dios que hoy elijamos. O somos verdaderamente hijos de la Santísima Virgen María o somos hijos de Eva. Porque si somos hijos de la bienaventurada Santísima Virgen María, vamos a recibir el gran favor de salvar el alma y la carne. Pero si seguimos siendo hijos de Eva, ¿qué vamos a recibir? Pues lo que nos dice Apocalipsis 18:8. Por eso, en un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha condenado. Palabra de Dios. Muchas personas se preguntan, ¿y Eva se salvó? Muchas preguntas se hacen acerca de Eva. Y aquí el Señor les da la respuesta. No soy yo, es la misma palabra de Dios la que les tiene la respuesta. Porque poderoso es el Señor Dios que la ha condenado. Ahí está la respuesta para todos aquellos que siempre se han preguntado qué pasó con Eva.
¿Qué nos dice la primera epístola a los Corintios en el capítulo 8, versículo 1 y siguientes? Respecto a lo inmolado a los ídolos, es cosa sabida, pues todos tenemos ciencia, pero la ciencia hincha, el amor en cambio edifica. ¿Qué vamos a encontrar con la bienaventurada Santísima Virgen María? Llegar a la plenitud total del amor, porque Dios es amor. Pero se ha manifestado en que en ese amor está contemplada la bienaventurada Santísima Virgen María como Madre de nuestro Salvador y como esposa de Dios. Por eso todos los que han refutado que ella no es corredentora están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque ella es Sión, y en Sión fue puesta una piedra angular, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que todo el que crea en ella jamás sea confundido. Pero ¿qué encontramos con Eva? Pues con Eva encontramos la ciencia. ¿Cuál ciencia? La que se comió del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el jardín del Edén y fue prohibido comer. La ciencia que nos lleva a la muerte, porque el Señor lo dijo, no comas de él porque morirás sin remedio. Entonces encontramos una ciencia que hincha. La ciencia hincha, el amor en cambio edifica. Tenemos las dos opciones. Debemos escoger o la Santísima Virgen María que nos da el amor, y ese amor de Dios, ¿quién es? Vuelvo y lo repito, Cristo Jesús, la palabra de Dios. O queremos seguir siendo hijos de Eva, que nos da ¿qué? La ciencia que nos da la muerte, la ciencia que hincha. ¿Y qué nos dice San Lucas 11, 9, 10? Porque es que esto es preocupante. Todos nacemos siendo hijos de Eva, o sea que todos nos condenaríamos, pero el Señor, que es bondadoso y misericordioso, rico en amor y tardo a la cólera, nos dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que hallar? Pues lo que nos dice el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 1, 34 y siguientes. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, he ahí el Cordero de Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que pedir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con la Santísima Virgen María, ¿qué tenemos que pedir? Pues que ella, que es Madre de la pureza, nos quite toda esa impureza, nos quite toda esa abominación. ¿De qué? De ese cáliz del cual nosotros hicimos parte por nuestros pecados, por la fornicación, por el adulterio, por las prostituciones, por la sexualidad. Esa sexualidad humana, mundana, natural, terrena, inferior y maligna. Una sexualidad que nos hace carnes sacrificadas a los ídolos. Una sexualidad que condena, porque la sexualidad hace parte de todo el cimiento que es Eva. Ese cuentico de que el pecado original es
la manzana que se comió Eva, no. Pero eso lo vamos a ver en otra enseñanza que nos va a dar el Señor. ¿Qué tenemos que pedir aquí? La pureza con la Santísima Virgen María. Poder entender ese misterio que nos ha sido dado a conocer del reino de Dios, que ella es corredentora, salvadora del alma y de la carne. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 31 y siguientes. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, le hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada, comete adulterio. Palabra de Dios. No podemos ver a la bienaventurada Santísima Virgen María. No podemos aceptarla como corredentora, como salvadora del alma y de la carne y como esposa de Dios si estamos viviendo en fornicación, en adulterio. Si estamos viviendo en pareja y no tenemos el santo sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí estamos siendo hijos de Eva, madre de todas las abominaciones de la tierra. Entonces, como estamos en esa unidad con los demonios, estamos bajo la cólera de Dios. Y por eso el mundo entró en la cólera de Dios. Porque son los mismos sacerdotes los que están disolviendo matrimonios. Y la palabra es clara, el matrimonio es indisoluble. Toda la vida van a seguir siendo esposos. Toda la vida van a tener el santo sacramento del matrimonio. Si estaban casados, van a tener el santo sacramento del matrimonio. Van a estar unidos hasta que alguno de los dos muera o duerma en el Señor. Pero mientras que estén casados, no se pueden, ni la mujer puede tomar hombre, ni el hombre puede tomar mujer, porque cometen adulterio, como lo dice la palabra. Están bajo la cólera de Dios. ¿Y queremos estar bajo la cólera de Dios? No. ¿Y entonces qué tengo que hacer? O se casa o se separa, si quiere salvarse. ¿Cómo hace la Santísima Virgen María entonces para rescatarnos? Actúa si nosotros buscamos la pureza. Actúa si nosotros buscamos la santidad. Actúa si nosotros la acogemos. ¿Qué nos dice el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 3, en el versículo 5? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Palabra de Dios. Si yo hice parte del cáliz de los demonios, si yo estuve consagrado a los demonios, si bebí ese cáliz que beben los demonios, toda mi vida fue sumergida en la prostitución, en la sexualidad, en las tinieblas. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues aquí lo dice el Señor. Hay que nacer de lo alto. Hay que volver a vivir. Hay que empezar de ceros. Hay que volver a nacer. Pero no de Eva. Con Eva cortemos para siempre. Renunciemos a Eva como madre. Porque siendo hijos de Eva solamente vamos a encontrar la muerte. Nazcamos de nuevo. Pero eso hace parte de otra enseñanza. ¿Y para qué tenemos que nacer de lo alto? Miremos qué nos dice Zacarías, el capítulo 8, versículos 22 y siguientes. Y vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a buscar a Yahvé Tsebaot en Jerusalén y a ablandar el rostro de Yahvé. Así dice Yahvé Tsebaot.
En aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán por la orla del manto a un judío diciendo: queremos ir con vosotros, porque hemos oído decir que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Aceptando la Santísima Virgen María, naciendo de su inmaculado vientre, vamos a ser verdaderamente ese pueblo santo de Dios. La gente va a saber que Dios está con nosotros, porque ya no lo vamos a encontrar ni en la ley ni en la fe. Lo vamos a encontrar en el amor. Y como dice la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 19 y siguientes: no extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género del mal. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y Él quien lo hará. Palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para que verdaderamente el Espíritu Santo venga a nuestros corazones? Vamos a ver qué nos dice Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios.